Bueno, la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Tucumán se crea en respuesta a, a un deseo, a un anhelo que existía en aquel momento, de esto hace 20 años. Había una cierta expectativa, un cierto anhelo y un área de vacancia con respecto a una formación universitaria en el campo de la comunicación profesional, y esa oferta no existía dentro de la universidad pública en el ámbito de Tucumán. Entonces esa idea de que hacía falta una carrera de comunicación la fue gestando la doctora Rojas, y bueno, ella fue la que lo impulsó. Y a partir del 2000, no recuerdo bien, 2002, fue decana de la facultad, y entonces dijo, no, hay que hacer la carrera. La doctora Elena Rojas, tomó la decisión política de crear la carrera, de responder a esos anhelos que se venían gestando, y de esa manera, se hizo realidad esa iniciativa, esos deseos se hicieron realidad. Me encomendó a mí que hiciera el proyecto del plan de estudio y que yo eligiera el equipo con el que iba a hacerlo. Por supuesto, inmediatamente lo elegí al magíster Pedro Arturo Gómez, que es con el que yo venía trabajando desde hacía años. Y conocimos en ese entonces a Pablo Adris, que ya no está con nosotros, lamentablemente, pero que él estaba en la carrera de educación, me parece, en la parte de informática. Pero tenía algo que era idóneo, porque era de comunicación, se había residido en Córdoba, o sea que traía una información que a nosotros por ahí nos faltaba, como que éramos de letras. Nuestra intención, además de dar respuesta a esos anhelos a los que hice referencia, era nutrir a la formación profesional en el campo comunicacional de los aportes de las humanidades y de las ciencias sociales. Elisa Cohen de Chergonagura, Pedro Arturo y Marisol Alonso de Rúfolo, que han estado en la facultad, que están en la facultad y que en su momento han estado en la carrera, son los que van a empezar a trabajar y van a conseguir como gran logro que la carrera se apruebe. Digo, se aprueba, y esta necesidad que había prácticamente en el NOA, porque la primera camada son 2.500 inscriptos, lo que hablaba de, primero, una carrera de moda, y segundo, una verdadera necesidad. Había muchos estudiantes que estudiaban letras, por ejemplo, y que querían hacer periodismo, pero como no había, estudiaban letras. Entonces nos dimos cuenta que era necesaria, que hacía falta, que no era solo un sueño de Elena Rojas, sino que era una carrera que hacía falta en el NOA, no estaba, no había. Dijimos, nos lanzamos. El primer año era una ciudad, éramos 3-4 anfiteatros simultáneos, habían hecho un circuito cerrado para transmitir la misma clase, se daba el original, estaba en vivo en el salón de actos, y el anfiteatro A, B y C tenía la pantalla y veíamos al profesor. Entonces había que llegar extremadamente temprano para ver el vivo, y si no, para poder sentarte en los anfiteatros. Y era muy curioso cómo había una ciudad de gente, era un mundo, y a su vez una sensación de proximidad y de calidez con los profesores que yo no había visto en otra facultad. Como te digo, creo que por ahí nos superaron las expectativas, porque cuando vimos la avalancha del estudiantado, que no es común en filosofía, las expectativas era que íbamos a tener una buena recepción, y de que tenía que salir adelante como sea.
y bueno, después esas expectativas se fueron cumpliendo. Hay algo muy importante que es clave, ¿no?, en nuestra carrera, que tiene como dos dimensiones y dos desafíos que la atraviesan. Por un lado, esto de pensar, no sé si ya se puede hablar de las nuevas tecnologías, de pensar las plataformas digitales, las redes sociales digitales, todo lo que implica ahora el desafío de la inteligencia artificial, por ejemplo. O sea, por un lado, estamos todo el tiempo interpelados por esa necesidad de estar a la altura, ¿sí?, de estas transformaciones. Pero por otro lado, hay una línea muy importante también en la carrera, que es transversal a todas las asignaturas, que es un objetivo que creo que compartimos más allá de las diferencias políticas, ideológicas, que compartimos todos los colegas que formamos parte del departamento, y es la clara conciencia de pensar la necesidad de una reflexión crítica de la comunicación. La carrera permitió visibilizar y también sensibilizar acerca de los intereses que hay detrás de los medios y que los medios forman parte de una cultura. Entonces, desde ese lugar, el poder tener no solo un pensamiento crítico, sino además ver qué de la cultura popular estaba en los medios masivos. No es que nada de la cultura popular está en los medios masivos. Y esa es nuestra principal interpelación. No es que hacemos vos no medio tradicional, vos no medio hegemónico. Decimos, a ver, porque el saludito, el tema musical, ¿no?, la info, hay oyentes, hay televidentes, hay usuarios que se relacionan con estos medios. ¿Y quiénes somos nosotros para desconocer esa relación? Nuestra tarea es interpelar y observar esa relación, porque eso hace a la cultura popular. Ese es el aporte de ciencias de la comunicación. Nosotros siempre hemos tenido medios hegemónicos acá en Tucumán. Y de golpe esos medios hegemónicos han empezado a perder a partir del periodismo independiente. ¿Por qué? Y porque los estudiantes nuestros han logrado aprender una serie de significaciones que los han llevado a poner sus propios medios, que están hechos por estudiantes egresados nuestros. Y eso da una riqueza a la mirada periodística que no la teníamos antes. Ahora La Gaceta, Canal 10, irrumpió Canal 8, pero siempre esos medios hegemónicos. Hoy en día ya no es así. Creo que ayudó a pensar que los medios son actores políticos, empresariales, que ocupan un rol en la sociedad y que creo yo que ven que hay una parte de los medios que existe y que ven a la información y a la comunicación como una mercancía, pero también ayudó a pensar que hay otra forma de comunicar y de informar y que piensa la comunicación y la información como un derecho, ¿no? Creo que me parece que ese fue el cambio sustancial, entender que hay un ecosistema mediático que está compuesto por diversos medios que ocupan diferentes roles, pero que ahí no están todas las voces y que había otros lugares donde esas voces encontraban un eco o podían encontrar un eco y que no estaban pensadas, no estaban develadas. En la conformación actual de los medios, yo creo que la carrera aportó técnica periodística en cuanto a la redacción, por ejemplo, códigos éticos, que eso es fundamental a la hora de encarar la información, mucho marco teórico, paradigmas teóricos para poder abordar la información en estos nuevos tiempos, una información que viene dotada de mucha complejidad, que hay que limpiar, que hay que purificar, pero fundamentalmente también poder dar una visión ética y de derechos humanos. En el 2004, Ciencias de la Comunicación viene a tratar de contestar por qué se titula, por ejemplo, La crisis causó 2 muertos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué operatoria hay ahí? Y historiza, no como un registro, sino como memoria, es decir, como acto creativo. Historiza el por qué se llega a eso, no solamente qué hay detrás de eso. Esa es una impronta muy interesante que tiene la carrera, siempre de preguntarse por estas cuestiones.
Y lo segundo, que tiene que ver con la politicidad, es de haber instalado que la comunicación es una zona de conflicto, es una zona de intereses, de romantizar el tema de la comunicación, ¿no? Aún como vocación, por supuesto, aún como profesión, por supuesto, sino como vida donde hay intereses, hay conflictos, hay disputas. Entonces eso hace que quien haga comunicación y curse ciencias de la comunicación lo haga desde un posicionamiento. ¿Cuál es este posicionamiento? La de sujeto transformador. Y creo que lo que hemos aportado, además de una formación que siempre está relegado, viene un poquito atrasada con respecto a esta dinámica aceleradísima de las mutaciones en la realidad del campo comunicacional, pero lo que aportamos es una base para la reflexión, esa reflexión que alimenta la acción, ¿no? Y las posibilidades de mirar desde una mirada crítica el hacer comunicacional. Obviamente esa mirada crítica, esa capacidad reflexiva siempre está articulada y en tensión con, bueno, la multiplicidad de retos y de dificultades que afrontan las y los profesionales de la comunicación en su hacer cotidiano laboral. Lo que yo aspiraría a que la carrera de acá a 20 años, ¿no?, es profundizar eso, ¿sí? Un mundo amenazado por el avance de la derecha a nivel global en nuestro país, ¿sí? Que tener conciencia desde los docentes de que estamos formando comunicadores y del rol social que implica ser comunicador en ese contexto, ¿sí? Entonces me parece que la carrera tiene que profundizar esa beta de mirada crítica y de defensa, no solamente de la universidad pública, sino también de la comunicación como derecho humano y como herramienta clave en la construcción de una ciudadanía, ¿sí?, y de una profundización de la democracia. Yo me siento muy orgullosa de cómo creció la carrera y de la importancia que ha tomado en la facultad, ¿no? Yo creo que ya todos nos respetan en la facultad y que la carrera se ha consolidado como una de las importantes carreras de la facultad. Sepan que lo que reciben, que ese legado de facultad, que esa carrera de comunicación ha sido armada por gente que realmente ha tenido conciencia de que la comunicación primero es transversal, no es en sí misma, como se pretende creer, lo más importante. Es transversal siempre. Segundo, la cuestión ética nos tiene que atravesar como periodistas, como comunicadores, como lo que fuera. Y finalmente, porque esa carrera ha crecido de una manera exponencial en cuanto a los docentes que se han ido incorporando, que son toda esta camada joven y que tienen un compromiso tremendo, porque salen de la universidad pública laica, gratuita, libre e inclusiva. Me gustaría rescatar algo, ¿no? Algo que creo que fue muy importante para quienes cursamos comunicación, que fue el femicidio de Paulina Levos, ¿no? Paulina fue estudiante de comunicación, fue compañera nuestra, y Paulina nos marcó mucho, ¿no? Su historia. Su historia fue la primera vez que la carrera de comunicación salió a la calle, fue para pedir la aparición con vida de Paulina primero y después para exigir justicia por ella. Yo no quiero dejar de recordar eso porque además el día que yo me recibí en el anfiteatro Paulina Levos, y para mí eso fue muy simbólico, fue muy importante, y creo que sería muy injusto con la memoria institucional de la carrera no recordarla a ella y lo que implicó para la historia de nuestra provincia y por supuesto para la historia de la carrera de comunicación también.